Perfecto. Ahora que he iniciado la grabación, voy a eliminar todos los dibujos y vamos a dejar el gráfico así como está. Recuerda que yo les venía comentando a ustedes que el mercado sí, a pesar de que el factor fundamental implica mucho en cuanto a los movimientos y a la volatilidad del mercado y demás, no tenemos que desviarnos y tenemos que entender que únicamente esas noticias o esos fundamentales, lo único que van a hacer es crear una aceleración en el mercado. Pero ¿cómo que una aceleración en el mercado? Ok, que simplemente el precio va a ser impulsado en la dirección que realmente el precio tiene que ir. Yo les había comentado a ustedes que íbamos a dejar de usar el término, eh, íbamos a dejar de usar el término manipulación y vamos a empezar a usar el término aceleración del precio, porque realmente eso es lo que hace el mercado, ¿verdad? Vamos a ir tratando de cambiar los términos. ¿Por qué razón? Porque es que a veces tratamos nosotros de justificar nuestras fallas en el trade, que porque es que el precio está manipulado, que es que porque la noticia y demás, y únicamente lo que genera, como les digo yo, la noticia, es una aceleración dentro del mercado. Entonces nosotros habíamos observado que nos habíamos metido en un rango lateral, ¿verdad? Que este rango lateral únicamente viene a formar parte de un área de congestión de la tendencia que traemos. La tendencia que traemos no hay que cuestionarla, es una tendencia bajista, en una temporalidad de 4 horas y en una temporalidad diaria, ¿verdad? Ahí no hay mucho que verle, esto va para abajo y eso es bajista, como lo quieran ver. Pero entonces, ¿qué necesita el mercado a nivel de estructura para que nosotros podamos reubicarnos? Y lo que estoy haciendo en este momento es haciendo un repaso de todo, porque pues yo necesito que siempre estemos en el foco de hacia dónde vamos. Y vamos a ir revisando el gráfico nuevamente, basado en lo que hizo, basado en lo que podría hacer, ¿verdad? Porque como nosotros no movemos el mercado, nosotros operamos en base a posibles movimientos que pueda tener el mercado, pero puede ser que esté mal, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros tratamos de sacar la mayor cantidad de sentido, aplicando muchos de los factores que yo les he venido comentando a ustedes, pues el porcentaje de riesgo muy probablemente lo vamos a ver reducido. Entonces, si nosotros dentro de la tendencia bajista que traemos, ¿qué es lo que va? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué el mercado hace este tipo de movimiento, Boris? ¿Por qué el mercado cae? Si ustedes me dicen, pero es que Bitcoin es un mercado y que Bitcoin no puede caer, O porque porque... tiene que ir buscando la liquidez que va dejando atrás Muy bien, porque simple y para, sencillamente el mercado, para subir de forma orgánica, pues. para ir construyendo la liquidez del mercado. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos a un mercado que sube de esta forma, llega a un punto que obviamente el operario se queda sin dinero, ¿verdad? El dinero no es infinito y en algún momento el que te compró acá y te impulsa el precio tiene que ir a tomar ganancias en algún punto del mercado. Muy probablemente te fue tomando ganancias acá, te fue tomando ganancias por este lado y te fue tomando ganancias por este lado, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la cual el market maker o el institucional va a operar el mercado. Entonces, ¿que esto significa que Bitcoin no sirve? No, no significa que Bitcoin no sirve. Simplemente que, como yo les he venido comentando mucho, es sano dentro de un mercado que el precio haga este tipo de correcciones. Y yo se los decía, el ver que Bitcoin viene creando pautas, como pauta, bueno, que el precio se detuvo acá, que el precio se detuvo acá, que viene cayendo, pero viene cayendo pausado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sigue habiendo interacción de compradores dentro de un activo. Y mientras haya interacción dentro de un activo, eso quiere decir que el activo
es confiable. Perfecto. Una vez que nosotros reconocemos esto en una temporalidad diaria, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros primeramente tenemos que venir a buscar? Nosotros tenemos que ir operando el mercado por reacción. Es cierto que nosotros vamos a tener una proyección, vamos a decir, bueno, el mercado puede que llegue a esta parte, el mercado puede que llegue a esta zona. Sin embargo, nosotros vamos a ir operando en base a la reacción del precio del mercado cuando llegue a cierta zona. ¿Y cuáles son las zonas? Bueno, las zonas donde el mercado va dejando liquidez, que es en cada desviación que se va generando. En esas zonas, pues nosotros vamos a tratar de irnos incorporando dentro del movimiento. Entonces, como yo les venía comentando, lo primero que nosotros vamos a buscar dentro de un activo, bueno, si ya tenemos que Bitcoin ya cayó hasta los $17,600, ¿hasta dónde podría caer Bitcoin? Bueno, nosotros vamos a ver en una temporalidad diaria hasta dónde el precio posiblemente podría llegar. No es que va a llegar, es que podría llegar. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que ir evaluando, ya como lo veníamos viendo desde la parte de Smart Money, es de que el mercado tiene que ir siempre por la liquidez. ¿Y dónde se encuentra la liquidez? Bueno, donde nosotros vemos estos impulsos, por ejemplo acá, que se generan, ¿qué quiere decir? Que se ha puesto dinero en esa zona y que muy probablemente el mercado en algún momento tiene que ir a mitigar esos niveles. Y si nosotros observamos acá y vemos los niveles de los $12,000, más o menos aproximadamente, no han sido mitigados. Vamos a ir a una temporalidad de 4 horas para que podamos irle encontrando un poquito más de sentido al mercado. Y voy a empezar de esta forma, un poco lento, hasta llegar a la actualidad, porque yo quiero que ustedes vean cómo es que nosotros vamos a ir buscando esas zonas que nos van a dar una garantía o una mayor cantidad de probabilidades de que las cosas nos salgan bien. Bueno, perfecto. Entonces, aquí es donde tenemos la aceleración actual del mercado, que fue donde vimos una reacción, ¿verdad? El precio vino y llegó a mitigar toda esta zona, y lo cual quiere decir que ya aquí la liquidez que había, el mercado ya la tomó. El detalle es que si nosotros seguimos buscando zonas sin mitigar hacia la baja, pues muy probablemente la siguiente zona que vamos a encontrar es como aquí, como la zona de los 13,000, cuidado ahí con un mechazo y hacia la baja, $12,000. Pero bueno, ese escenario únicamente se los comento, porque si nosotros vamos viendo el gráfico a largo plazo, pues vamos a encontrar que están en esa zona sin mitigar. Es más, inclusive aquí hay una zona que tampoco se ha mitigado, que es, es esta aceleración que hay acá, que si ustedes se fijan, tiene un quiebre de estructura y tiene una continuación. Entonces, podríamos nosotros considerarlo como una siguiente también zona de reacción en esta parte. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero sí, pero es que eso no nos sirve a nosotros en este momento. Perfecto. Entonces, si nosotros nos posicionamos acá dentro de esta zona del mercado y de lo que yo les venía diciendo, el mercado se va a venir operando por liquidez. Y en cada aceleración del precio, el mercado va a ir dejando liquidez. Esto genera liquidez, el precio la toma. Esto genera liquidez, el precio la toma. Estos picos de acá, que ustedes me van a decir, Sensei, es que ahí había un doble piso, y es que en el doble piso, el patrón W y ese es el bueno. Perfecto. Sin embargo, estos movimientos lo que siguen generando es liquidez, 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 liquidez. ¿Por qué? Porque ahí están posicionadas las órdenes de los operarios de retail. Y hoy les voy a decir una de las cosas que a mí me gustaría que vayan probando, porque es que la verdad es que nosotros no podemos ir operando todo de forma igual, porque entonces puede ser que el margen de error pues se vaya aumentando un poco. Perfecto. Cuando nosotros a partir de acá tuvimos la aceleración a la alza, no sé si ustedes recuerdan, yo tenía una posición abierta en esta zona, en la zona de los 21,900.
¿Pero por qué? Me dicen ustedes, ¿por qué? Muy probablemente mi operativa era que yo quería ir operando e incorporarme dentro de la tendencia. Sin embargo, acá el mercado, si nosotros observamos, me genera una aceleración, una caída rápida, lo cual me genera por esta zona un order block. ¿Por qué? Porque veo que a partir de acá el precio ha sido impulsado bruscamente hacia la baja. Y entonces yo dije, bueno, no pasa nada. Yo voy a esperar en esa zona que me ha servido en algún momento como una pauta del mercado. Tengo esta y tengo esta, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque es donde vimos nosotros que había un posible imbalance. Si ustedes lo ven, se encuentra acá. Esos order blocks se llegaron a mitigar, se llegaron a tocar y a partir de ahí el precio reacciona bruscamente a la baja. El precio toca y reacciona bruscamente a la baja. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que cuando el precio está topado contra un muro de órdenes, lo que nosotros vamos a ver es una reacción del mercado de forma acelerada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el que viene moviendo el mercado te impulsa o te presiona el precio a caer, lo que hace él es que cuando vos trates el retail, cuando trate de devolver el precio de la zona, él te va a estar esperando con órdenes pendientes de ventas que te dejó para continuar su movimiento a la baja, si es que el mercado venía bajista, ¿verdad? En ese escenario. Entonces, basándonos nosotros en esa dinámica del mercado, metiéndole un poco de smart money, nosotros al momento que tenemos este movimiento de impulso a la alza con aceleración, nosotros lo que generamos únicamente es liquidez. Acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez. Y toda esa liquidez no ha sido tomada, ¿verdad? Es liquidez que el mercado debió ir a mitigar, tomar ese dinero y a partir de acá, pues si quería, irse para arriba. Si quería, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué fue lo que nosotros observamos? Voy a ir borrando este dibujito. Muy bien. Si nosotros vemos, permítame, permítame que tengo una posición abierta. Le estoy dando seguimiento. Denme un segundo. Para ya seguirle explicando. Ok. Muy bien. Entonces, obviamente, nosotros en la creencia, ¿verdad?, de que este order block era importante para el precio, nosotros simplemente decimos, bueno, nos vamos a incorporar aquí en el movimiento a la baja, le ponemos el stop, si ustedes quieren usar stop, pongámosle un 5%, un ejemplo, ¿por qué? Para que quede por encima de estos dos máximos, que en algún momento nos tuvo que respetar y a partir de ahí, pues, le damos el movimiento de continuación para tomar la liquidez que dejó en toda esta zona, ¿verdad? Esto es dinero, ahí hay dinero, no lo vemos, pero ahí está. Excelente. Entonces, cuando el precio estaba acá, cuando el precio se nos había ido a esta zona, a muchos les cambió la forma de ver el mercado. Y entonces decían, no, pero es que ahora somos alcistas. No, pero es que yo les dije, ok, muchachos, vamos a ver, tenemos que tener claro que puede ser que a partir de donde estamos, el mercado vaya a ser alcista. Yo no digo que no. Sin embargo, yo creería que para que el mercado pueda tener un movimiento correcto alcista, el mercado necesita dinero para seguirse impulsando a la alza. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vemos que el mercado deja este muro, esta liquidez posicionada en toda esta zona de acá, nosotros vemos que el mercado nunca vuelve a esa zona. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el precio? Bueno, nos empieza a dar una aparente tendencia alcista y entonces me empiezan a decir, es que este es un bajo, es que este es otro bajo, es que este es un bajo más alto y sucesivamente. Entonces ya aquí nos íbamos
para arriba. Sin embargo, nosotros veníamos dándole un seguimiento muy de cerca a los cierres diarios. ¿Por qué razón? Porque los cierres diarios eran los que nos venían dando a nosotros la pauta de, no sé qué es eso, cosa rara. Permítanme. Sin embargo, el mercado, en una temporalidad diaria, nos venía dando las pautas que yo les venía diciendo a ustedes. Yo les decía, todos estos rechazos que el precio va teniendo cuando va queriendo romper al alza, simplemente nos dice que el mercado va con debilidad. Pero ¿cómo es eso? Me decían, ¿qué es que el mercado va con debilidad? Bueno, simple y sencillamente que el mercado necesita ir a retomar toda esa deuda que dejó posicionada en esta zona para poder seguir dentro de ese movimiento, que muy probablemente pudo haber sido, bueno, que aquí hizo un alto, me dicen ustedes el precio aquí, y entonces el mercado aquí, al haber mitigado el muro de orden, a partir de ahí, sí, y ahora sí, entonces hemos cambiado y ya vamos en un movimiento al alza. Sin embargo, no fue el escenario que nosotros vimos, y por eso es que yo les venía diciendo, chamo, tengamos un poquito más de paciencia, les dije yo, tengamos un poquito más de paciencia, porque el mercado todavía no nos dice que va a subir. El problema es que cuando el mercado ya cayó, todo el mundo te dice que ya cayó. Sí, claro, obviamente, porque si lo estás viendo, cualquiera te lo va a decir. El detalle es el que te diga, el que te lo diga antes, pero no por deseo, no por deseo. Vamos a ver. Y es que nosotros, supongamos que nosotros digamos, sí, es que el mercado va a caer. Sí, pero ¿va a caer por qué? Porque quiero, porque tiene que hacerlo, porque es parte de la dinámica institucional del mercado, porque ellos son los que mueven el mercado, nadie más. Entonces, si nosotros nos ponemos dentro de la mente a ver el mercado a como ellos lo ven, muy probablemente los institucionales en algún momento tienen que ir a pagar todas esas deudas que han dejado, a tomar la liquidez, a a comprar los activos de los especuladores, porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros vamos en una bull run, en un activo, empiezan a entrar muchos especuladores dentro del mercado. ¿Por qué especuladores? Porque son personas que como lo miran que va subiendo y tienen mucho dinero, simple y sencillamente se incorporan dentro del movimiento, hacen mucho dinero, pero como no saben hasta dónde el precio va a llegar, entonces simple y sencillamente, cuando el precio ya viene de regreso, porque como no saben por qué el mercado viene de regreso, te empiezan a vender. Y esas ventas, lo único que generan es lo que yo les venía diciendo a ustedes. Ese efecto dominó que nosotros vemos que lo único que genera es una aceleración que se termina comiendo todas las órdenes que se van acumulando en esta zona. ¿Por qué? Porque es que como lo que sucede es que el que te compra esta subida te pone te pone todas las órdenes así, escalonadas. Y el que mueve el mercado lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando este movimiento sucede, es que nosotros vemos esos movimientos de aceleración dentro de un mercado. Ok, lo voy a poner ahora en un gráfico independiente en 4 horas. Ok, me dicen ustedes, pero ahora el precio ya cayó y ahora ¿qué sigue? Bueno, ¿cuál es el fallo que tiene el precio ahí donde está ahorita? ¿Cómo el fallo ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el precio al llegar a esa zona que no hizo? debería haber rebotado en ese nivel de soporte y no seguirlo testeando? ¿Por qué? Porque, porque ya había tomado, digamos, esa porción de liquidez que había dejado y, y de repente, o sea, podíamos especular que al tomar esa liquidez que había dejado ahí, iba a tener fuerza para subir a los siguientes niveles. Es correcto. Cuando el mercado, ¿qué es lo que pasa? Si el operario que te impulsó el precio
en esta zona hacia la alza, realmente su intención fuese de que el mercado siguiese subiendo, cuando el precio llegó aquí, el precio hubiese hecho un quiebre de estructura y hubiese seguido subiendo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que este muro de órdenes o este order block decisional es lo suficientemente importante y que el operario quiere que se respete al punto de que este movimiento al impulso alcista es correcto. Sin embargo, vemos que el mercado no lo hace. El mercado llega a la zona y no reacciona. Entonces, aquí tenemos el primer fallo de la estructura del mercado. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, si nosotros nos vamos a una temporalidad de 1 hora, si nosotros nos vamos a una temporalidad de 1 hora, entonces algunos me van a decir, profe, no, es que eso es un doble piso y un patrón en W y a partir de acá el precio rompe el mínimo y ahora sí nos montamos y nos vamos. Ok, yo no les voy a decir que eso no puede que suceda. Eso sí puede que suceda. ¿Por qué razón? Porque bueno, si nos vamos a una temporalidad más baja de 15 minutos, nosotros observamos que por estructura, el precio viene cayendo, ¿verdad? Y tenemos ahí un doble piso. Sin embargo, acá el mercado nos ha quebrado la estructura y nosotros lo que esperamos es un retesteo para incorporarnos en el movimiento alcista. Pero ¿qué pasa? Vemos que el precio no sube y ahí empiezan los problemas con el mercado, porque entonces la liquidez que está tomando no es la liquidez que el operario quiere tomar. Y ahorita que vayamos avanzando en la explicación, yo les voy a ir mostrando con indicadores, con herramientas, con todo lo que ustedes quieran, cómo pueden irle dando un poquito más de respaldo al gráfico. Perfecto. En gráfico de 15 minutos, vemos que aquí doble piso, liquidez. Crea un mínimo, cambio de estructura, Boris, retesteo y short, ¿verdad? Así es, Boris. Bueno, yo ahí, ante el short había que esperar que reventara el máximo anterior. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, y aquí viene lo importante. Lo que pasa es que si nosotros vemos desde esta estructura, de este pedacito que viene acá, de esta liquidez que el mercado te viene dejando acá, el mercado te genera un imbalance, cambio, te quiebra la estructura, güey, y a partir de ahí te mitiga y empieza a subir. Exacto, Así sería, ¿verdad? Ok, exacto. perfecto. Una vez que nosotros hemos hecho ese movimiento, muy probablemente si supimos ubicar la zona de interés, pudimos aprovechar este movimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que este movimiento y la zona de imbalance, que era posiblemente ese cuadrito pequeño en una temporalidad más baja, no llega a mitigar la zona. No llega a tocar ahí el order block, ni siquiera se acerca. No llega. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que lo que el precio está haciendo es acumulando liquidez. ¿Por qué? Porque nuevamente nos vamos to the moon y la gente empieza a comprar y a meter longs, 150X, qué sé yo. Ok. Maestro, Señor. una pregunta. Digamos, viendo todo este análisis de, por ejemplo, esta zona en la que estamos ahorita, em, bueno, hacemos el análisis, ¿verdad? Como obviamente especulando qué puede pasar a futuro, cuál sería la mejor manera o cómo va nuestra operativa. Sin embargo, ¿cómo podríamos aprovechar esta zona nosotros? Ok. Si nosotros vemos que el mercado viene cayendo, lo más importante es de que nosotros logremos identificar desde antes qué es lo que está haciendo el mercado, ¿verdad? Y si nosotros ya dijimos que el mercado cae, llega a la zona que debió haber reaccionado y no reacciona, el mercado únicamente lo que está haciendo es acumulando de liquidez. ¿Por qué? Porque el precio no encontró la suficiente cantidad de dinero y es que vamos a irlo viendo, Greg, desde la parte lógica del trading y luego le vamos a ir metiendo la parte más técnica
para que podamos ir entendiendo por qué es que se los explico de esta manera. Y no es que yo me lo invente, ¿verdad? Si nosotros logramos ver, como le decía Boris, el mercado cuando cae acá y toma toda esa liquidez y baja a mitigar este order block, el mercado tuvo que haber hecho un cambio de estructura y haberse ido al alza. Sin embargo, el mercado no tuvo esa reacción volátil que debió haber tenido. ¿Por qué? Porque, como se los expliqué aquí arriba, ¿qué es lo que pasa? El que hace que el precio suba no quiere, en teoría, si esa fuera la intención, no quiere que el precio caiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él te pone buy limit en esta zona, o sea, órdenes de compra límites. ¿Para qué? Para que cuando el mercado baje a mitigar ese muro de órdenes que te dejó acá, porque lo estamos viendo, que tiene aceleración, cambio de quiebre de la estructura y se me fue, ¿cuáles eran, Boris? Boris ya se las tiene de memoria. Imbalance. Imbalance, muy bien. Entonces, ¿pero por qué imbalance? Bueno, porque es que el mercado no ha ido a mitigar la cotización que se ha acumulado dentro de esa zona. Ok. Perfecto. Entonces, cuando nosotros lo tenemos ahí, tuvimos que haber visto esa reacción del mercado en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Viene Gray y dice, bueno, ¿para dónde voy a operar yo ahora? Ahora que el precio está ahí. Bueno, ahora que el precio está ahí y que sabemos que el precio se encuentra lateralizado, estamos en una zona peligrosa. ¿Por qué razón? Porque es que a partir de donde está, el precio puede subir o puede bajar. Pero nosotros entonces lo que tenemos que buscar son zonas en donde creamos que el precio va a reaccionar. ¿Y cómo puedo saber yo esto? Bueno, porque, como yo les decía, si ustedes se quieren apoyar de un indicador, bueno, está el Sonar Lab, que les va a marcar, si ustedes observan, los muros de órdenes. Y si ustedes ven, pues aquí hay uno y aquí hay otro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que muy probablemente el mercado necesita? Necesita posiblemente más liquidez para poder irse moviendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Como el precio empieza a hacer estos movimientos y nos vamos a ir a una temporalidad de 1 hora, ¿qué es lo que hace creer a la gente? Lo mismo que hizo creer a la gente acá. Lo mismo. Pero si nosotros observamos que venimos de una gran presión bajista, yo creo que tratar de cazar un long ahí es mala idea. Aunque otros piensen lo contrario, a mí no me importa. ¿Por qué razón? Porque fue el mismo escenario que me... Ok, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, chicos? Que no sé qué toqué. Sí, Sí, sí. se cortó un poquito, pero sí se escucha. Sí se escucha. Muy bien, porque fue el mismo escenario que nos pasó cuando veníamos acá, que veníamos tratando de cazar el short. Sin embargo, muy probablemente aquí muchos short los perdimos. Hipotéticamente, porque hubieron varios que nosotros operamos de forma correcta, inclusive que yo creo que nadie lo operó, yo no lo operé porque hice un pequeño ajuste en el precio y fue un error mío, porque yo tenía mi short limit en $25,200 y lo moví a 25,350 y por eso no entré. ¿Y qué fue? Esta zona que yo les había marcado acá, que el precio llegó a 22,209, 22,200, 25,210, algo así. Estaba viendo un análisis de un scalper y miraba, hey, lo que pasa es que tenemos que ser sinceros, si nosotros vemos que alguien con experiencia está viendo una zona de reacción un poquito más arriba, recordemos que en un mercado tan volátil, las probabilidades existen, ¿verdad? Por eso es que yo les digo a ustedes, yo no soy scalper,
porque yo no pretendo entrar en la mera mechita del mercado llega, no, yo no quiero entrar ahí, yo simplemente quiero incorporarme en un buen precio, poner un stop loss coherente con mi operativa, mi swing trade, y a partir de ahí me voy con el movimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar ahora que el mercado está ahí? Bueno, vamos a empezar a buscar zona de confluencia. Ya sabemos que el mercado no tiene la liquidez para subir y que si nosotros vemos un impulso alcista en esta zona, lo más probable es que sea para ir a buscar la siguiente zona de liquidez y ver si aquí el precio me hace un cambio de estructura y a partir de ahí empieza un cambio de movimiento dentro de la temporalidad. En diario, eso sigue siendo bajista. En semanal, eso sigue siendo bajista. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos ahí, me dicen, pero ¿cómo sabemos el precio exacto para nosotros incorporarnos en el movimiento? Ok. Entonces vamos a empezar con lo básico y fundamental, ¿verdad? Vamos a borrar este cosito de acá y vamos a borrar este cosito de acá. Entonces, bueno, dice Boy, si el mercado llegó acá y el mercado no ha logrado reaccionar, muy probablemente él va a ir a buscar un poco de liquidez para irse a la siguiente zona de reacción, ¿verdad? Que sea la siguiente zona de reacción no quiere decir que el precio ahí se va a detener, porque tenemos que estar claros. Porque nos van a decir, entonces aquí long, no, ahí long nada, porque tenemos que ver primero cómo se desarrolla el mercado. Ok, entonces, si nosotros vemos dentro de un lateral, ¿verdad? Vemos que el mercado reaccionó en este punto, que nos sirve como una referencia para una resistencia, reaccionó en este punto, que nos sirve para un nivel como una resistencia, y este mismo punto te lo respeta nuevamente en este punto, que quiere decir, bueno, ahí hay una resistencia que está sirviendo para algo, ¿verdad? Perfecto. Ok. Una vez que ya hemos nosotros revisado y ya hemos determinado cuáles son las posibles zonas donde el mercado vaya a reaccionar a la baja, donde nosotros nos podemos incorporar. El problema es de que el mercado, a partir de donde está, puede caer directamente. Entonces, algunos me dicen, entonces me meto en short ya. No. Porque si nosotros nos metemos en short, donde está el precio exactamente en este momento, lo único que estamos haciendo es adivinando. Y no estamos esperando a que el precio llegue en una zona de reacción, que el precio llegue a una zona de reacción. Por ende, eso sería dos opciones: o ir a regalar un stop pequeñito, o el stop que ustedes le vayan a poner se van a convertir nuevamente en liquidez del mercado, o bien que tengan que hacer un stop muy grande y que por X o Y motivo el mercado se lo barra. Ok, ya tengo soportes y resistencia y voy a ir preguntando uno por uno. Gray, ¿cuál es el indicador o la herramienta que a vos te gusta para buscar posiciones en el mercado? ¿Y por qué lo voy a hacer de esta forma? Porque les voy a enseñar a ustedes de que el problema no es la estrategia. El problema es cómo nosotros interpretamos el mercado. Porque la estrategia puede ser cualquiera, siempre y cuando tengamos una buena lectura del gráfico. Con cualquier herramienta, con cualquier estrategia, vamos a hacerla funcional, porque el que la hace funcionar es el trader, no la estrategia. La estrategia por sí sola no sirve. Tienen que ponerle un trader a operarla y que ese trader sepa lo que está viendo en el gráfico y no simplemente entrar porque sí. Perfecto. ¿Qué herramientas te gustan a vos para buscar posiciones? Bueno, yo generalmente lo que hago es rayo mucho el gráfico. Entonces, bueno, desde que empecé en este mundo y he visto mucha gente cómo trabaja, he ido como probando y acomodando. Generalmente rayo soportes, resistencias, marco Ok, zonas con triángulos, líneas. También me gusta usar el de pivotes y resistencias ok, para ver ok, cómo dónde podría el precio rebotar. Me gusta marcar los máximos y los mínimos, dependiendo de la temporalidad donde esté, ¿verdad? ok. Y pues me fijo en el volumen y he probado de todos, la verdad, porque
cual continúo un aprendizaje. He utilizado, y bueno, lo del volumen, utilicé uno que marcaba como el tren, he utilizado, ya le digo, voy a fijarme aquí en los que tengo preferencia. Tranquilo. Utilicé mucho el Fu Manchu, que Ok, usaba de cripto, muy para ver bien. también como se me La olvida el nombre de divergencia, esto. Sí, pero para ver ¿cómo es que se llama? el Este, momentum. ajá, ese. Ok, ok, Ese que me gusta mucho como para ver la dirección o el momento en el que estamos, valga la ok, redundancia, ¿verdad? ok, perfecto. Em, bueno, el rango de volumen. Ok, eh, ¿te gusta usar el BPBR? Entonces lo sí, vamos a poner. Vamos a agregar el BPBR que le gusta usar. Agregamos. Eso está por aquí. Índice de fuerza relativa. No, miento. Eso está. Aquí está. Muy bien. Lo voy a renderizar porque eso se ve feo. Y ahora se ve diferente. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya el perfil de rango de volumen. ¿Y qué ujú. te quiere decir eso entonces, el perfil de rango de volumen, Greg? Aquí, Dice que por ejemplo, la ajá, línea está en $21,152. yo tomo en cuenta, digamos, como ese poco, es como el Ajá, punto donde hubo, a lo que entiendo yo, ¿verdad? Si no para eso estamos para que me corrían. El punto donde hubo más volumen, donde se concentró más la operación. ok, Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, ver esas montañitas que es donde está el grueso. Y ok, por ejemplo, si voy a buscar una posición o donde podría rebotar el precio, y me dijo esas montañitas, digamos, donde está más ok. cargado volumen, también lo relaciono con el momento. Por ejemplo, si hay confluencias o hay divergencias, entonces son zonas posibles de entrada. Muy bien, También si es una zona que, por ejemplo, yo tengo marcado como un soporte donde el precio siempre rebota, entonces digo, mira, es una zona importante. Si llega es posible que rebote. ujú, Entonces puedo calcular si entro y salgo rápido, si rebotó, o es una posición que la estoy viendo en una temporalidad grande y podría mantenerla. muy bien. Entonces vamos a ver, usando tu indicador, vamos a suponer que entonces el precio llegó ya a tu área de soporte, pero lo marcamos ahí como una zona de soporte, el precio ya llegó a esa zona de soporte que tiene una confluencia con tu punto de control, ¿verdad? Ujú, Pero el problema es que el precio no está reaccionando. Entonces ujú, empezamos nosotros a decir, ¿qué está pasando? ujú, ¿Qué está pasando? Porque es que decimos, bueno, el precio no sube. Sí, el precio ha subido. El precio subió como a $21,700, una cosa así, se devolvió. Muy probablemente en una operativa de scalping, eso sí, eso funciona. Sin embargo, yo no soy scalper. Entonces, el que entró en 20,800, por así decirlo, y salió en 21,700, súper bien. Pero en una operativa de scalping, pues tenemos que nosotros reconocer que son movimientos rápidos. Perfecto. Entonces, vamos a ver, Grey Campo, vamos a suponer que ya operó ese long y ya se salió, pero él ve que el precio se le devolvió. Ok. ¿Qué hacemos entonces, Boris, para nosotros poder, o qué haces vos en tu caso para poder detectar tu siguiente zona de reacción? Porque vemos que el mercado, cuando el mercado se deja de mover, es porque el mercado se está quedando ilíquido, o sea, se está quedando sin liquidez y alguien va a tener que moverlo o a la alza o a la baja para que él llegue a zonas de donde están posicionadas buy limit o sell limit y a partir de ahí el precio va a empezar a moverse nuevamente, o sea, le van a dar un estímulo al mercado. De acuerdo. Ok. Yo en este caso, además de marcar soporte y resistencia, me gusta, por ejemplo, en este caso, marcar un canal alcista. Ok. ¿Ya dónde querés que lo marquemos, Bori? Vamos a marcar el canal de Bori. Vos decime dónde. Bueno, desde el pico, o sea, desde el mechazo del mínimo más mínimo, Ok, del mínimo del rango hasta, eh, aquí lo siguiendo tengo, al otro, más abajo, este o o sea, este. a- no, al otro, A este o a este. no, a ese, Ok, a este, muy bien.
a ese. Marcamos el canal que dice Boris y lo tiro para arriba. Exacto, hasta un poquito más, ahí. Ahí. Bueno, yo buscara ahí, yo buscara un poquito más abajo en realidad, que es donde, Ahí. ahí, donde he tenido más más, ¿cómo se llama? Más rechazo. Ok. De todas maneras, lo importante es que yo, cuando yo pongo el canal acá, es para ir viendo, valga la redundancia, el canal. Cuando veo acá que rompió hacia abajo, yo hubiese esperado que retesteara, que subiera para, para poder operar. Después ahí me metería en una temporalidad menor para ver qué está sucediendo en, en esta lateralización en que está ahorita metido el precio. Ujú. Pues se ponga en una hora. Ok, vamos a ponerlo en una hora. Y Ahí ahí lo lo que tenemos en una quisiera, hora. ahí lo El que quisiera, internet está pésimo, ¿eh? Vamos a darle un segundo que quiera cargar. No sé por qué últimamente esto está como fallando. Ahí está. Muy bien. que Ajá. hace, acerque lo más en zoom al último pedacito, al último. Al último tramo alcista. Acá. No, el zoom del último pedazo entre el 15 y el 22. Entre el 15 y el 22. Ahí ya me perdiste. Dame un segundo. Entre el 15 y el 22. Acá, en esta zona, Boris. No, a la derecha, a la derecha. O sea, como para hacer más zoom, para ver qué está ocurriendo ahí, exacto. Ajá. Ok, entonces El yo canal está ya, correcto, ¿verdad? El canal. Así como me lo pediste. eh, bueno, en la parte superior hay que subirlo más a subirlo más. Yo lo pondría como hasta ahí, no más abajo. Un Hasta poquito más. ahí. Sí, Ahí. sí, hasta ahí, hasta el primer pico que está en el primer pico. Muy bien. Todo Perfecto. lo demás son unas rupturas como, bueno, las rupturas falsas ok, entonces me voy hacia aquí a analizar un poco los soportes y resistencias y las gemas. También me gusta ver el RSI, sería bueno ponerlo. Ajá. Ahí lo tenemos. Ok, y según el RSI, a mí me estaría dando información que el RSI tiene chance de la subida. La subida que estamos suponiendo que es la que debería ser, que debería, como bajó a tomar liquidez, él debió o debería estar haciendo una subida hasta el otro soporte, o sea, Resistencia. la próxima resistencia, la de 22 y tanto, para ver Esta. con qué volumen Esta o llega, esta. Ajá. para ver con qué volumen llega, a ver si la va a romper. Pero en el RSI, a mí me diría ahí que tiene espacio de subida. Lo que no me está diciendo mucho son las gemas. Entonces me iría a otra para más bajo el frame de tiempo para ver qué me indica el volumen y el RSI en menor. Se me voy a ir a 15. Exactamente. Ajá. Bueno, ya estoy en 15. Ahí no carga, pero vamos, ahí ya cargó. Ajá. Pam, 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 pam. Ok, ahí ya se me están estrechando las gemas, que, Ujú. que cuando se están estrechando las gemas, siempre hay pronto un rompimiento, bien sea al alta a la baja, y, y por la cuña más o menos que está formando aquí,
que es una cuña bajista, yo podría especular que va a romper a la alza. Yo ahí podría estar yo aquí esperara que el precio que el precio suba y estaría esperando montarme en el short, pero después que llegue a los niveles de 21.800, ahí podría incorporarme en short, y si sigue subiendo podría reincorporarme en el de arriba para escalar esa posición. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros lo vemos desde la perspectiva donde nos lo está diciendo Bori, este es el canal de Bori, ¿verdad? Perfecto. Sin embargo, para el caso de Bori, yo necesito que nosotros reafirmemos cómo se van a marcar los canales. Muy probablemente la gente te va a marcar muchos tipos de canales, pero ¿cuáles van a ser los canales correctos? Ok. Cuando nosotros vemos que el precio cae en esta zona, ¿verdad? Y nos genera liquidez y sube y vuelve a venir a tomar esta liquidez, nosotros vamos a tomar a partir de acá, que cuando el precio tiene una aceleración a la alza, vamos a tomar este mínimo como una referencia. Ok, perfecto. Sin embargo, este mínimo anterior va a tener una referencia con este. Y nosotros vamos a usar unas líneas de tendencia que vamos a convertirlas en canales, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Porque eso nos va a ayudar a nosotros determinar con mayor precisión a dónde es que pueden estar los canales de forma correcta. Si nos gustan los canales y marcamos una línea de tendencia, ¿dónde vemos que el mercado está? El precio está en una zona que si pierde esa zona, nos fuimos a 19, ¿verdad? Perfecto. Pero nosotros ese nivel lo vamos a usar únicamente para extender un canal y nosotros ver los puntos de reacción del mercado. Ok, vamos a tirar el precio acá. Y a partir de aquí vamos a buscar zona de reacción. Bueno, y si nosotros tratamos de confluenciar, por así decirlo, el mercado, bueno, vamos a encontrar, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a interpretar esta subida únicamente como tomas de liquidez o falsa ruptura y que el precio nuevamente se metió dentro del canal. Ok, pero ese no es el único canal que vamos a tener dentro de la estructura porque eso es una temporalidad de 4 horas. De acuerdo. Pero si nosotros marcamos de este mínimo otra línea hacia acá, vamos a tener una siguiente zona de los 19.800, 19.900, que vendría a corresponder a una toma leve de liquidez de esta zona. Sin embargo, no quiere decir de que el precio ahí se va a detener. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que tenemos esos dos niveles. Ok. Vamos a eliminar ese canal que está ahí, lo vamos a quitar y vamos a tirar otro. Porque si no, por eso es que yo siempre les digo, usen varios gráficos, porque ustedes van a estudiar el gráfico, el activo en diferentes gráficos, pero si ustedes le tiran todos los canales en un solo gráfico, no le van a entender absolutamente nada. Perfecto. Y a partir de acá, yo voy a tirar un nuevo canal y le voy a buscar confluencia. Bueno, vamos a ver, el precio aquí venía de un máximo de la caída, que esa, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Que ese fue la última vela alcista de la caída, antes de caer al mínimo, ¿verdad? Y vemos que ese canal, nuevamente, tiene cierta confluencia en esta zona, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí solo puras velas y puros mechazos. Excelente. Si nosotros esperamos a que el precio vaya a la parte baja del canal, vuelve a coincidir con la zona de los 19.800. Entonces, bueno, dicen ustedes, ya Boris corrigió su canal. Ya Boris lo tiene. Este es el rango de Boris. Aquí tenemos los soportes y resistencias de Gray. Y vamos a suponer que es que me dijo Agustín que él quiere meterle un Fibonacci. Perfecto.
Entonces, ¿cómo nosotros calculamos cómo tiramos el FIBO de la caída? O sea, el precio cae, se reacciona y hasta dónde el precio podría subir. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tirar un Fibonacci desde el último máximo, que fue este, $31.500 aproximadamente. Lo tiramos y nos vamos hasta el mínimo. Perfecto. Si nosotros lo analizamos por un Fibonacci, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Nosotros hemos conversado y hemos hablado que dentro de una operativa institucional, el mercado va a ir a buscar el nivel de ya sea el 88%, el 88.6%, en mi caso me gusta usar el 89%, que es el que yo tengo marcado acá. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, el mercado cae aquí, me dicen ustedes, ya tomó esta liquidez y ahora sí, nos vamos para arriba. El problema con esto es de que en el mercado cripto, esto muy pocas veces se respeta, porque nosotros hemos observado que inclusive el mercado en ocasiones va a buscar liquidez hasta el 130 o en ocasiones hasta el 113. Pero ¿cómo es eso? Me van a decir ustedes. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, vamos a tratar nosotros de identificar cómo es que el mercado llega siempre hasta esas zonas. Voy a eliminar este que está por acá. Ya sabemos que estas son las zonas de toma de liquidez de todo ese canal. O sea, aquí debería ir el mercado a tomar todas esas órdenes de compra y detenerse, ya sea en ese nivel o en ese nivel. Usted me dice, uy, pero es que esos son los 15.000 y los 13.000 y qué miedo. Y cuidado, un mechazo hasta los 12 y ya está. Bueno, perfecto. Ya tenemos nosotros marcado por Fibonacci, analizando la caída hasta donde el precio debe ir a tomar liquidez para volver a incorporarse en un movimiento alcista. Esto es análisis técnico, no es el deseo mío, ¿verdad? Perfecto. Entonces, una vez que nosotros lo hemos identificado, lo vamos a eliminar. Muy bien. Lo elimino y ahora nosotros vamos a marcar el Fibonacci, el rango. Marcamos este mínimo y lo extendemos hasta el 100%. Perfecto. Aquí pueden haber dos escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que si nosotros tiramos el Fibo del rango, lo más probable es que nosotros en esta cajita, entre el 38, entre el 382 y el 333, nosotros vamos a ver una reacción. Entonces, el mercado podría hacer, en este caso, dos cosas. Bajar, ¿verdad? Bajar perfectamente y empezar un movimiento alcista, toparse en este nivel del 618 que tiene confluencia con la parte media del canal y a partir de ahí ir a buscar la liquidez o bien el mercado puede hacerlo de forma directa. ¿Por qué? Porque vemos que el mercado viene teniendo una alta presión bajista. El precio puede llegar perfectamente a esta zona y caer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ese trade? Que el que no se incorporó en el precio correcto, ¿verdad? El que no se incorporó en el precio correcto, lleva una desventaja. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hablamos de que el precio, a partir de esta reacción, vemos que el precio se impulsa con una aceleración, quiebre de estructura y un imbalance, entonces nosotros ya no nos esperamos aquí, porque lleva volumen, lleva imbalance, lleva aceleración y lleva un quiebre de estructura. Entonces, como el precio ya contiene esos elementos, ya nosotros no podemos decir que lo vamos a esperar ahí, sino que muy probablemente podríamos esperarlo o en este nivel, que serían los 26.000 algo, o en este nivel,
que sería la toma de liquidez de toda la caída, que serían los 27.500 aproximadamente, cuidado, y 27.000, casi 28. Perfecto. Entonces me dicen ustedes, pero, ok, si tenemos los dos escenarios, ¿cuál es el más óptimo? Me dicen ustedes. Bueno, ya tenemos los niveles de soportes y resistencia. Ahí los tenemos marcados entre 21.800, casi 21.900 y 22.300. Eso tiene una confluencia con la parte media del canal, tiene confluencia con las medias móviles de 200 y de 55, y traemos una alta presión bajista. El problema es que esta presión bajista se ha generado a partir de un quiebre de estructura e imbalance. Entonces, el que puso las órdenes de venta en esta zona, la intención de él es que el precio baje. Y si el precio no reacciona en esta zona, lo que nosotros vamos a buscar es que de ese mismo que te viene botando el precio, esperar a que nuevamente el precio llegue a una zona en donde él te volvió a colocar órdenes de venta, y ahí es donde nosotros lo vamos a analizar, porque es la zona importante. Ok, entonces nosotros vamos a decir que vamos a usar estos niveles, que son estos de acá, para tener una confluencia e incorporarlos dentro de un movimiento en corto. ¿Pero por qué en corto? Bueno, porque con la presión bajista que traemos, lo más probable, me dicen ustedes, es que el precio siga cayendo. Para ir a buscar la liquidez, supongamos que hasta ahí, y a partir de ahí, pues el mercado vemos qué hace. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando el precio llegue ahí, esa es la parte baja del canal que hemos marcado. Y lo que puede hacer el precio si pierde esa zona es de que el precio, a partir de ahí, se vaya a buscar la siguiente zona de order block o de liquidez que yo les comenté, y que nos hace a nosotros un poco más de referencia. Bueno, es que los canales ascendentes rompen a la baja, me dicen ustedes, perfecto. Entonces, nosotros tenemos ya suficientes elementos para nosotros creer de que el precio a partir de ahí va a tener un movimiento hacia la baja. ¿Por qué? Porque vamos a operar en favor. Ok. Una vez que nosotros ya, bueno, tenemos el canal, tenemos el FIBO, tenemos el nivel de soporte y resistencia. Bueno, es que dice Boris, a mí me gusta usar el momentum, dice, me gusta, y me gusta usar el RSI. Bueno, el RSI tiene espacio para subir, me dice Boris. Pero es que, es en serio, el RSI tiene espacio para subir. Sí, tiene espacio para subir. Sin embargo, Boris, mientras el precio se mantenga por debajo de esa línea y no supere esa línea, el mercado puede llegar a esta zona y volver a caer. Y si nosotros nos vamos a una temporalidad más corta y nos vamos a una temporalidad de 1 hora, el RSI ya ha superado el nivel del 50% o el 0.5 o el 0.50 del RSI. Entonces nosotros en temporalidad de 1 hora podríamos esperar un pequeño movimiento alcista. Bueno, entonces viene Boris y le tira el FIBO y dice Boris, no, dice, yo voy a esperar que esto se desarrolle así y me rompa. Cuando él ya vaya por aquí, yo veo por dónde se encuentra el mercado y ahí me incorporo. Ok, esa es una operativa correcta, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan es de que no es que el precio llega a la zona y ahí nos metemos. No, el precio tenemos que irle dando seguimiento, ¿verdad? Porque si no, entonces dejemos órdenes de corto y órdenes de long, de largo, y nos vamos a dormir. Y no funciona así. Excelente. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos eso, nosotros tenemos que entender que cuando tengamos esos niveles ya de confluencia, vamos a ir nosotros operando con mayor seguridad. Bueno, entonces yo creo que con eso está todavía por ahí, Gray. La pregunta todavía
creo que ya quedó clara. Nosotros podríamos esperar que una reacción acá, buscar en una temporalidad más baja un cambio de estructura y te volvés a incorporar en un largo, como el que operaste aquí, basado en tu zona de control, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el mercado podría ir a rellenar, si nos vamos a un gráfico un poco más pequeño, el mercado podría ir a tomar todavía este imbalance de acá, ¿verdad? O podría ir a buscar este máximo de acá, ese lo voy a marcar de color amarillo, y que a partir de ahí el precio, 22.151, el precio caiga. Por eso yo les decía a ustedes, aquí lo que nosotros podemos hacer es usar dos posiciones escalonadas, ¿verdad? Así, metemos otra posición escalonada en 22.300, aquí, y que esta me quede por encima de este máximo. ¿Por qué? Porque se supone que aquí, como hay un imbalance, aquí hay una zona de interés, el mercado aquí podría volver a reaccionar porque el mismo que te hizo esta gran caída, te ha puesto órdenes de venta en esta zona para que el mercado siga cayendo. Entonces, supongamos que perdemos este stop, no importa, porque cuando nosotros, el precio nos reacciona en esta zona y el precio venga hacia la baja, vamos a recuperar ese stop y muy probablemente vamos a sacar la ganancia de ese trade. Por eso es que yo les digo, tratemos de siempre equilibrar que si mi 1% de mi cuenta equivale a $5, bueno, que yo le meta $5 a un trade y $5 al otro trade, porque en porcentaje, en la volatilidad y en el movimiento del precio del mercado, al momento de ganar es que van a poder recuperar. Entonces, pasándonos desde ahí, estamos claros. Sí, claro. Sí, sí. Ok. Entonces ahora yo les voy a poner en una temporalidad de 4 horas y yo les voy a poner otro gráfico. Les voy a poner este gráfico. Este es mi gráfico. Este es mi gráfico con el que en mi caso, Destro va a operar el mercado. Ese es en el que yo voy a operar el mercado. Ustedes no tienen que operar igual que yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si uno se equivoca, nos equivocamos todos. La idea es que cada quien vaya aplicando la parte teórica y el que no vaya entendiendo la parte teórica, que me vaya consultando. Yo se la voy aclarando, más no le voy diciendo qué hacer, porque es que no es el objetivo. Yo siempre se los he dicho, mi objetivo es que ustedes aprendan a entenderlo y no yo hacérselo. Porque entonces cuando uno se equivoque, se equivocan todos. Yo se lo he dicho a ustedes. Cuando yo me equivoco bien. Cuando yo me equivoco, me va mal y yo se los comenté. Yo la semana pasada, inclusive parte de la antepasada, una pésima semana, una semana muy, muy mala. Sin embargo, me vengo recuperando con un corto en Amazon que tengo, porque es importante que ustedes también aprendan, como nosotros lo que estamos aprendiendo es análisis técnico, es importante que ustedes aprendan a analizar gráficos y diversificar su cartera, porque entonces puede ser que el análisis técnico que no se está respetando en el gráfico cripto, si se respete en el gráfico de un activo, de una acción. Y me van a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque la capitalización del activo no es la misma en un activo que tiene 8 años, un ejemplo, a un activo que tiene 50 años. No es la misma, no es la misma capacidad de volatilidad que va a tener, que va a venir cualquier institucional y te lo va a hacer subir $5,000 o te lo va a hacer subir un 10%, porque eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la cual yo trato de equilibrar un poco mis pérdidas, ¿verdad? Entonces yo con ese corto que traigo no lo he cerrado, lo pienso cerrar un poquito más abajo, voy a esperar que caiga un poco más. Yo sé que el precio va a caer más, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros vamos a poder ir equilibrando nuestra cartera, porque si nosotros ponemos todos los huevos en la misma canasta, estamos jodidos, ¿verdad?
Entonces tienen que aprender ustedes a diversificar y no quedarse únicamente, no hombre, que las criptos, uff, eso es oro, porque es que ahí se hace dinero rápido. Sí, se hace dinero rápido, pero se pierde dinero rápido. Entonces nosotros vamos haciendo una diversificación de cartera y de esa forma vamos logrando un equilibrio. Cuando perdamos en uno, ganamos en el otro. Lo que pasa es que si nosotros sabemos analizar un gráfico bien, dentro de un mercado tradicional, las probabilidades de perder son muy pocas. Al menos cuando vas en una posición en largo sin apalancamiento, porque es que no te va a liquidar nunca. Y un activo como una empresa importante en algún momento va a volver a subir. No se va a ir a la quiebra, ¿verdad? Es como que creamos que Coca-Cola se va a ir a cero. Eso no va a pasar. Puede que caiga un 20, un 30, un 40%, pero no se va a ir a cero. Entonces, en algún momento vamos a recuperar, ¿verdad? El problema es el que se apalanca. Por eso tenemos que nosotros ir sabiendo mover nuestra liquidez. Y bueno, es que yo tengo $1000, me dicen ustedes. Bueno, entonces pasa $100 a tu cuenta de futuro y dejas 900 para ir comprando activo en spot que en algún momento vas a recuperar y que te van a ir generando liquidez. Porque si no, entonces, si todo lo dejan en futuro, cuando la cuenta de futuro llegue a cero, por X o Y razón, se quedaron sin nada y hasta llegó. Se acabó la fiesta. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de cometer ese error. Les comento mi gráfico. Mis zonas de reacción de la caída, si yo tiro un Fibonacci desde este último alto hasta este último mínimo, a mí me genera ese Fibo. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué ese Fibo? Bueno, porque si yo pongo el gráfico de cabeza, yo tiro el Fibo desde este máximo hasta, desde este mínimo hasta este máximo. Bueno, ya está. Ese va a ser mi 100% y el de abajo mi 0%. Lo invierto y ahora lo tengo ahí. El problema, perdón. Pero aquí ya no se quiere voltear. Ahí está. El problema de esto es de que como el precio solo llegó en la caída a un 50%, ese 50% me generó liquidez para este muro de órdenes que hay acá, que tiene confluencia con ese mínimo de la caída y que en algún momento el mercado va a ir a esa zona. ¿Cuándo? No lo sé porque no soy adivino, pero va a ir. Así como les dije que el mercado iba a volver a los 20.800 y muchos empezaron a decir lo que les dio la gana. Era por una razón, porque la liquidez está ahí y no es por deseo, es porque vemos que el mercado se está quedando estancado y que tiene que ir a tomar dinero para poderse mover. Ok, entonces este 168 es un nivel de reacción. ¿Por qué? Porque está debajo del 50%, como ustedes quieran. Sin embargo, como el precio viene para encontrarse con la liquidez que no ha encontrado. ¿Cómo sé? Bueno, porque estoy viendo que hasta aquí llegó y para abajo. Porque aquí se quedó sin gas y te viene a buscar gas acá y tampoco lo encuentra. Entonces, ¿qué va a hacer? Seguir buscando zonas en donde se encuentre esa gasolina. Y la siguiente zona donde podríamos encontrar esa gasolina es en este nivel, en los $15.775. Ahí podríamos nosotros ver nuevamente o una pauta de continuación bajista o perfectamente una alza nuevamente, ¿verdad? Dependiendo. Eso lo vamos a ir estudiando en tiempo real. Pero bueno, si nosotros ya sabemos que estas dos son las zonas que nos pueden ayudar para operar en favor del movimiento, ¿por qué razón? Bueno, porque aquí vimos que el precio lo impulsa, reacciona y ustedes se van metiendo, algunos pues ya sea en favor del movimiento. No pasa nada. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros. Si el precio cae a partir de donde está, la siguiente zona donde se va a detener es en esta. Pero eso únicamente va a ser para
caer más. Eso lo tengo claro. Por eso es que yo creo que el mercado, a partir de donde está, muy probablemente va a tener un movimiento más chiquitito, alcista, que puede que llegue a los 21.900 o con mayor confluencia a los 22, perdón, o mayor confluencia a los 21.200, 21.300, que me va a coincidir con, permítame, con este nivel de acá, que estaba en los 22.500, y que a partir de ahí nosotros vamos a ir a buscar en una temporalidad más pequeña algún muro de órdenes aquí, pero como un muro de órdenes, me dice usted. Bueno, vamos a buscarlo en una temporalidad un poco más pequeña, de 15 minutos. Y que es esta zona que yo les marqué en esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde el precio se ha metido a lateralizar es donde se han puesto nuevas órdenes que han generado este puff, impulso bajista, que inclusive el mercado, bueno, el mercado no debería de pasar por esa zona. Por eso yo les digo, si nosotros vamos a entrar en una posición ahí, no le dejemos el stop tan cortito. Dejémoselo, como siempre acostumbramos, un 5%, si nosotros calculamos bien nuestra liquidez. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos las EMAs, tenemos que ir viendo que el precio aquí tuvo un gran imbalance. Sin embargo, el precio puede crear una toma de liquidez y volver a caer, ¿verdad? Porque son movimientos característicos de los mercados de criptoactivos. Por eso, la posición que nosotros vayamos a recolocar acá tiene que estar por encima de ese máximo. Y ya sea que ustedes quieran ponerle alguna otra zona de confluencia o qué sé yo, no sé. Muy bien. Entonces, si yo mido, ahora voy a irme a otro gráfico para no cambiar el mío. Si yo mido a partir de donde estoy y elimino todo esto, yo voy a calcular la caída. ¿Hasta dónde podría el precio rebotar? Bueno, agarro un Fibo. Este es el nivel. Lo pongo acá. Y el precio podría ir a, como les vengo comentando, ya sea a esta zona, ¿verdad? A este 89, que ya lo tomó. Por ende, no es tan seguro operarlo. Sin embargo, si ustedes ven en una temporalidad más pequeña, ya sirvió como una zona de reacción. Sin embargo, yo lo veo más como una liquidez. Yo lo veo como liquidez para la parte de arriba. Entonces, si la zona donde nosotros deberíamos de buscar esa posición es en este nivel, que también nos sirve como nivel institucional de reacción, le metemos una zona de resistencia acá, traemos las medias de confluencia y tratamos de colocar el stop por encima de esta zona. Yo creo que tratar de cazar un long ahí donde está en temporalidades altas es un poquito peligroso porque realmente el precio puede caer directo. Entonces yo les diría, mejor esperen una reacción antes de meterse dentro del mercado. No sé si hay alguna duda. Ahí se los puse yo con indicadores tan sencillos. Esto en el momento le queda tiempo para subir. En el RSI le queda tiempo para subir en el 4 horas. Sin embargo, no quiere decir que vaya a subir. En el de 1 hora vemos que ya superó el punto 50, pero le queda todavía un pequeño espacio alcista, ¿verdad? En esta zona. Entonces tenemos que ir nosotros viéndolo detenidamente, pero yo creo que la operativa que nosotros queríamos tener en esta ocasión, acá, yo creo que esta vez sí va a salir bien. Porque mi plan de trading era que el precio me fuera corrigiendo, que me fuera a tomar esta liquidez, para después ahí irse a buscar la parte alta. Sin embargo, el precio aquí lo frenaron, lo impulsaron, se encontró el mercado con liquidez, toma liquidez de la parte alta, paga las deudas que trae y se devuelve. Entonces, yo en mi caso tengo una orden puesta en los 22.300, pero yo
Si no llega, no pasa nada. Yo me quedo fuera, no voy a seguir al mercado. Si llega, cuando yo lo que hago es que voy dejando alertas en 22.000, 22.100, y cuando el precio va llegando en mi zona, lo reviso y lo reevalúo. Entonces, a partir de ahí, es de que yo empiezo a generar las confluencias necesarias. Entonces ya tenemos medias móviles, líneas de tendencia, canales, nivel de Fibonacci, soportes y resistencias, order blocks. ¿Qué más tenemos? Chartismo. Tienen para escoger cómo quieren ustedes armar su estrategia. Tienen para darse gusto y llegar. Tenemos RSI, tenemos momentos, tenemos es un buffet eso. Ustedes decidan cómo armar su estrategia. Vayan probando. Por eso yo les digo, si van a empezar en el proceso de probar, de armarse, y saben por qué yo recomiendo que ustedes armen su propia estrategia, porque va a ser la estrategia con la cual ustedes se van a sentir cómodos, y cuando pierdan, van a saber por qué perdieron. No se van a quedar, ¿y por qué perdí? ¿Qué fue lo que no vi que perdí? No, porque ustedes están usando los parámetros que ustedes creen que el precio va a respetar, desde la parte técnica. Entonces, todas esas cosas. Recuerden, a la alza o a la baja, el precio en criptoactivo, desde mi punto de vista, siempre busca el 113 o el 130 y hacia la baja el 382 y el 333. Esos son los dos niveles que para mí el precio usa de toma de liquidez. Si ustedes tienen un Fibonacci en un activo tradicional o en Forex, van a ver que el 89% se respeta demasiado. Pero yo ya probé y ese 89% en cripto no siempre sale. Entonces, he notado que el precio en esta zona y en esta zona es donde el precio es donde más tiene reacciones. ¿Por qué? Por la alta volatilidad que tienen los activos. Entonces, sin nada más que agregar, voy a pausar la grabación para que no se recargue el video y me dicen si tienen alguna duda.